Hay un modelo que permite que haya un círculo virtuoso y que permanentemente las cosas vayan de menos a más mejorando. En el año 2003, los argentinos, el conjunto de los argentinos, destinábamos el 4,5% de nuestro producto a pagar jubilaciones y pensiones. Solo jubilaciones y pensiones. No estamos hablando del resto de las prestaciones o los beneficios o los derechos de la seguridad social. Este año el año pasado superamos el 6,6%. Es decir, hay una mayor proporción de recursos destinados a nuestros jubilados y a nuestros pensionados. Eso se ve también en el incremento del número, el 81% más de jubilados, pasamos de 3 millones de jubilados a casi 6 millones de jubilados, con lo cual también eso permite que se den ese efecto de distribución del ingreso y los argentinos en su conjunto como Estado destinemos más recursos a los jubilados. Y después el tema del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que ayer también hizo mención la Presidenta, que en su momento las CFJP nos transfirieron 80.000 millones de pesos y hoy supera los 200.000 millones de pesos, 204.000 millones, creció, se duplicó más de 2,18 veces el fondo, y eso también fueron decisiones prudentes de inversión, apostando al desarrollo, apostando a cuidar el ahorro de los trabajadores argentinos para proteger el sistema jubilatorio. Todos los países serios del mundo tienen fondos de reserva jubilatoria para momentos más críticos que pueden ocurrir en la economía. Bueno, esto lo tiene la Argentina, la ministra Lancés, una decisión de la Presidenta de la Nación que permite que los argentinos nos sintamos todos los días más protegidos y más garantizados, y además se apuesta al desarrollo, ¿no? Porque se hacen obras de infraestructura y demás. Con lo cual, hay un sistema que evidentemente nosotros proponíamos, que fue cuestionado, algunos decían que iba a dar solamente el 4% de incremento anual, y bueno, finalmente esto resultó bueno y sustentable, eso es importante, es decir, que se puede hacer con responsabilidad, ¿no? Que se dan aumentos y que después no se pueden pagar, o no estamos en condiciones de todos los meses hacer frente a los derechos de muchos millones de argentinos. Vocio Carlos Burgueño, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Bien, ayer estaba comparando el aumento, en realidad el del año pasado, ¿no? Sumando el del 2011, los dos aumentos, y aproximadamente también, si se anualiza, es parecido. Es una suba cercana al 35%, ¿no? El INDEC ayer dio otro dato, que es que los sueldos en general el año pasado subieron un 29,5%. O sea, esto quiere decir que las jubilaciones, como mínimo, mínimas, tuvieron un aumento de 5 puntos más que los salarios, ¿no? ¿Esto es fruto también de la fórmula? Sí, claro, es lo que explicábamos al principio. En realidad si uno mira los dos últimos aumentos, o sea, son aumentos semestrales, con lo cual uno vería el último año, el aumento interanual fue del 37,4%. ¿No? Acordemos que no se suman, se multiplican los coeficientes. El 37,4%, si uno lo compara con los aumentos salariales, efectivamente hubo mayor aumento de las jubilaciones que cualquier promedio de aumento salarial. Y esto básicamente se debe por la fórmula, y es lo que explicaba ayer la Presidenta. Para hacer números más redondos, los 17 puntos, 17,62, 10 puntos los aportan los aumentos tributarios, el incremento de la actividad económica, que se refleja en mayores impuestos y en mayores jubilaciones. Y los 7 puntos restantes los aportan la variación salarial, es decir, es una fórmula que refleja las dos estándares, es decir, el aumento de la actividad y el aumento salarial. Y bueno, es un poco lo que se refleja. Nosotros hemos visto, desde que se puso la ley en marcha, la ley de movilidad, lo comparamos justamente con varias mediciones salariales, lo comparamos con la variación salarial del Ministerio de Trabajo, de los trabajadores estables, de la INDEC y demás, y en todos los casos la variación de las jubilaciones es muy superior al resto de las variaciones, y eso, bueno, básicamente para nosotros refleja esta situación. Por ejemplo, desde que se incorporó la movilidad jubilatoria hasta en el periodo 2009-2012, la movilidad aumentó la jubilación un 144%. El índice de salario de INDEC, el que vos hacías referencia, 84% en el mismo periodo. La remuneración de los trabajadores estables del Ministerio de Trabajo, 96,9%. Y la remuneración total de AFIP, que es otra medida en términos de relación a los salarios, es de 36,54%. En todos los casos la movilidad jubilatoria fue significativamente superior, y es lo que
nosotros de alguna manera proponíamos en el Congreso, bueno, finalmente hubo una ley, finalmente el tiempo nos viene dando la razón y hay aumentos importantes de los haberes jubilatorios, que es bueno para los jubilados, y es lo que corresponde y es lo que efectivamente peleábamos en su momento, ¿no? O sea, se podría decir que, por lo menos del 2009 acá, a los jubilados en general les fue mejor que a... O sea, sí, tuvieron un aumento o sea, no es un salario, ¿no? Sino es una jubilación. Le fue mejor que a los trabajadores, digamos. Sí, sí. Le fue significativamente mejor, o sea, mucho, por lo menos casi un 50% mejor que el resto de los trabajadores, y tiene que ver con esto, tiene que ver con esta idea de incorporar en la fórmula que cuando las cosas andan bien, porque la fórmula de marzo refleja el comportamiento económico de la última parte del año. Lo que pasa es que lamentablemente vienen los jubilados de una mínima muy baja en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, cualquier comparación, digamos, los porcentajes puede darse, pero en la práctica cuesta alcanzar a sueldos de trabajadores en actividad, ¿no? Por el atraso tremendo histórico que han tenido, ¿no? Pero hay un camino que de menos a más las cosas van mejorando y que evidentemente con responsabilidad, con sustentabilidad se va avanzando a que la jubilación mejore. Y aparte recordemos otro tema, la cantidad de jubilados que había en el 2003, que eran cerca de 3 millones y cerca de 6 millones ahora, es decir, por eso la cantidad de recursos que destinamos los argentinos a pago de jubilaciones creció de manera significativa, pasó del 4,5% del PBI al 6,6% del PBI, porque pasaron dos cosas, aumentaron muy fuerte las jubilaciones, aun cuando todavía falta y tenemos que seguir trabajando en esa línea, y además aumentó de manera muy fuerte el número de jubilados, lo cual son mayores los recursos que destinamos los argentinos para nuestros viejos y nuestras viejas, como decía ayer la presidenta, ¿no? Pocio, lo cambio un poco de tema. Sí. ¿Se están controlando a los bancos, no a los bancos, sino a las mutuales, para que cumplan el decreto del tope de las tasas de interés que se dan en los créditos para los jubilados? Sí, se están controlando. Desde que se puso en vigencia el decreto en adelante, se otorgaron 300 mutuales, otorgaron algún tipo de descuento, de código de descuento, se visitaron, se inspeccionaron las 300 mutuales, de las cuales hay un gran número, cerca de 40, que no cumplieron con los requisitos que implica el decreto, con lo cual no solo vamos a sancionar a las mutuales, sino que no autorizamos los códigos de descuento de los créditos que habían otorgado, y bueno, estamos trabajando en normas para profundizar los controles, para hacerlos instantáneos, hacerlos en el momento en donde se otorga el crédito, y además les digo a los jubilados de los pensionados que sacan un crédito y que no reciben las condiciones que están establecidas en el decreto, que por favor reclamen el ANSES, que tenemos toda la fuerza administrativa del Estado como para hacer cumplir la norma. Estamos trabajando fuerte en también cambiar la manera en cómo se efectiviza el pago del crédito, porque vemos algunos casos, por ejemplo, una señora sacó un crédito y muchas veces en el apuro y jugando con la necesidad muchas veces de algún jubilado, quien le da un monto de crédito le descuenta de la suma original una parte importante y que no se le incorpora luego en la tasa de interés. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, vamos a exigir que cada jubilado que saque un crédito, ese crédito sea depositado en la cuenta donde cobra habitualmente, que además tiene que ser gratuita según normativa del Banco Central. Estamos trabajando fuerte en los controles porque se detectan abusos y bueno, esos abusos van a ser castigados como corresponde, ¿no? Y como indica la ley, como indica el decreto y la norma. Recordemos que son créditos de cobro seguro, ¿no? Se descuentan del pago del ANSES. Ahora, los bancos también, y esto los bancos en general, tienen que dar cuentas o cajas de ahorro gratuitas a los jubilados también, ¿no? Sí, hay una norma del Banco Central, una ley, y además está regulado por el Banco Central, y una resolución del ANSES que exige que todos los jubilados de la República Argentina pueden acceder a una cuenta, a una caja de ahorro gratuita, universal, sin costos de mantenimiento, sin comisiones, y que puedan disponer además los elementos, la tarjeta de débito y demás, para poder hacer las extracciones. Independientemente de eso, pueden ir al banco a cobrar en ventanilla, porque hay muchos jubilados que dicen, no, mira, yo
una vez por mes me gusta ir al banco, espero un rato y cobro. Hay otros que utilizan la tarjeta de débito. Es muy chico el porcentaje de jubilados que utilizan la tarjeta de débito. Pero para debería fomentarse, ¿no? Porque para que haya es una tarea también no solo nuestra, sino también del sistema financiero. Y bueno, estamos trabajando en eso y hay una exigencia. De hecho, estamos con la presidenta del Banco Central pronto teniendo una reunión con las entidades financieras para dar cumplimiento a la norma, que es una exigencia. Así que todos los bancos deben abrirle a los jubilados y a los pensionados argentinos una cuenta, y después que sea opción del jubilado si quiere ir a cobrar a la sucursal, si quiere una tarjeta de débito, o si quiere tener un apoderado. Claro. Estamos trabajando fuerte en eso y además es una ley y hay que cumplirla, y no solo que hay que cumplirla, sino que es un beneficio que protege a los jubilados, ¿verdad?